Vamos a explicar acá una situación que, un análisis físico de una situación que solicita una compañera por ahí, una estudiante, y es así. Nosotros tenemos una esfera que se permite deslizar por un riel, ¿no? Una esfera que se permite deslizar por un riel y obviamente cuando llega a la parte final, eh, va a perder el apoyo. Entonces, voy a hacer así. Vamos a decir esto queda una y quedan. Ahora dibujamos la otra. ¿Qué sucede? Que primeramente nosotros tenemos acá de una forma muy clara que la esfera posee una velocidad al descender por el riel en este punto final, una velocidad horizontal, porque en la parte final del eje del riel por el cual desliza la esfera, es horizontal ya. Entonces la velocidad con la que sale dicha esfera es horizontal, o en el eje X, como se denomina comúnmente. Tenemos presente que trabajamos con un eje de referencia de abscisa, bueno, abscisa y ordenada, porque en este caso tenemos un movimiento en el plano. Si fuera en el espacio sería abscisa, ordenada y cota, pero en este caso tengo que tener claro que es un movimiento en el plano. ¿Qué sucede? Que este análisis implica una parte cinemática, donde se analizan los cuatro parámetros que involucra a la cinemática: velocidad, aceleración, desplazamiento y tiempo. Involucra dinámica, por lo tanto involucra fuerzas sobre dicho sistema. En este caso el sistema de análisis es la esfera y el movimiento que describe después que, o el movimiento que tiene, que posee después de perder el apoyo. Y también un análisis energético en cuanto a energía mecánica. Entonces, vamos a empezar así. Vamos a empezar por plantear una reflexión cinemática. Sobre cinemática, vamos a ir planteando acá, número uno, cinemática. Cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia los movimientos sin importar la causa que los produce, por lo cual fuerzas no se van a tener en consideración, y se van a tener en consideración velocidades, desplazamientos, intervalos de tiempo y aceleración. Velocidad es una magnitud vectorial, desplazamiento también, aceleración también, y tiempo es una magnitud escalar. ¿Qué sucede entonces? Sucede lo siguiente, que cuando la esfera pierde el apoyo, cuando pierde el apoyo, describe
este tipo de movimiento en el plano. Vamos a buscar acá un poquito a ver si no lo trazamos acá, ¿no? Describe este tipo de movimiento en el plano, que es un movimiento que corresponde a una parábola, por lo tanto corresponde a una proporcionalidad al cuadrado con alguna magnitud y en este caso con el tiempo. Mm, Vamos a hacer la esfera, trazar la esfera al interactuar con el suelo. Acá nosotros comenzamos pensando lo siguiente. Cuando la esfera está apoyada acá en el preciso y ya en la última, en el último, en el último punto, digámoslo así, en el punto límite en el cual eh, pierde el apoyo, es que comienza a suceder, miren cómo dijo la esferita acá también. Esta es la, llamémosle situación B. Situación A todavía está con apoyo y situación B ya perdió el apoyo. Situación A y situación B. Cuando pierde el apoyo, va a continuar con un movimiento horizontal. Vamos a buscar acá, con un movimiento horizontal, vamos a hacer un poquito exagerado, con una velocidad horizontal, y esta velocidad horizontal corresponde a la que se identifica y se denomina como velocidad en el eje de las X, tomando como eje de las X el eje evidentemente horizontal. Sucede que la esfera, para llegar a este punto, a través de esta trayectoria parabólica, va a tener que continuar avanzando, pero también va a ir cayendo. Simultáneamente describe dos movimientos, avanza y cae. Por eso es un movimiento en el plano, porque si yo analizo así, acá nos queda determinado un plano, porque hay dos dimensiones, la dimensión en un eje, la dimensión en otro perpendicular, y dos ejes terminan definiendo, determinando un plano. Entonces, ese es el primer punto, que es un movimiento bidimensional o en dos dimensiones. Después de eso, tengo que saber que como se desprecia el rozamiento con el aire, como se desprecia el rozamiento con el aire, al avanzar en el eje X, al avanzar acá en el eje horizontal, a medida que va cayendo, va a continuar con la misma velocidad con la cual salió de acá encima. A modo hipotético y de ejemplo, si de acá encima salió con 5,0 metros por segundo horizontal, acá también horizontal va a tener una velocidad con módulo de 5,0 metros por segundo. Va a tener exactamente la misma velocidad. Si esto está trazado correctamente a escala, la longitud del vector de encima y la longitud de este vector de abajo
es exactamente la misma. Y este vector representa y o corresponde a la velocidad horizontal. Cuando empezamos a analizar en el eje vertical que la esfera comienza a descender, su velocidad inicial en el eje Y, o sea, en el punto B, cuando pierde recién el apoyo, su velocidad inicial, que es la que corresponde al eje Y, es de cero. Por lo tanto, la velocidad, el vector velocidad en el eje Y es nulo. Podría decir así, el módulo es de 0,0 metros por segundo porque parte del reposo y después a medida que va descendiendo, adquiere cada vez mayor velocidad como consecuencia de la aceleración gravitatoria. Entonces, podemos dibujar, podemos dibujar la esfera acá. Podemos dibujar entonces la esfera acá, un poquito antes. Y por acá. Entonces son distintos instantes de tiempo que se va analizando la posición que va adquiriendo dicho cuerpo al perder el apoyo. Partiendo de una velocidad inicial de 0 metros por segundo en el eje Y, ¿no? En este eje la velocidad es de 0 metros por segundo al comienzo. Cuando llegue acá, que es en esta posición, acá sí va a tener una velocidad en el eje Y distinta de cero, es lo mismo que si hago una proyección así. Lo único que va descendiendo poco a poco, verticalmente, a medida que avanza poco a poco, horizontalmente. Horizontalmente vamos a ir repasando horizontalmente la velocidad es siempre la misma, 5 metros por segundo, de caso como ejemplo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que no se considera, o podríamos decir así, que es exactamente lo mismo, se desprecia el rozamiento con el aire. Y es realmente despreciable con el aire. Por lo tanto, en este eje no existe ninguna fuerza que se ejerza sobre la esfera, por lo cual la esfera ni va a aumentar de velocidad, ni tampoco va a disminuir, porque para que aumente o disminuya su velocidad, lo cual implica que esté acelerada, debe existir una fuerza en el eje X para que suceda tal cosa, y no la hay, entonces no va a suceder. Si nosotros planteamos la ley fundamental de la mecánica clásica, o la segunda ley de Newton, o también llamada la ley de masa, implica que
Para que exista una aceleración, sí o sí tiene que existir una fuerza neta. Y por supuesto que la fuerza neta tiene que ser distinta, distinta de cero, de 0,0 newton. Si no actúa ninguna fuerza, ya se dice todo. La fuerza neta en módulo va a ser de 0,0 newton. Por lo tanto, no hay efecto ninguno porque no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, no va a existir ninguna aceleración horizontalmente, ¿no? El vector de color verde. Por lo tanto, va a describir un movimiento rectilíneo uniforme, en el cual uniforme implica que el vector velocidad permanece constante. Constante en todas sus características: módulo, dirección, sentido. En el eje Y, pasamos a analizar en el eje Y, tenemos que la velocidad inicial en el eje Y es cero, la Y inicial en ese preciso instante que pierde el apoyo. Después comienza a aumentar la velocidad en el eje Y, deja de ser cero. ¿Por qué? Porque actúa el peso, y el peso es la fuerza ya neta sobre la esfera, vertical hacia abajo, pasando por el centro de la Tierra, la dirección entre el centro de la Tierra y el centro de la esfera. Entonces va a quedar de esta forma un vector en este punto, después de transcurrido un tiempo, un intervalo de tiempo que sea poco, ya va a adquirir una cierta velocidad. Acá, a mayor tiempo, una velocidad mayor. Acá, una velocidad de módulo mayor todavía. Y acá, una velocidad de módulo mayor todavía. Si la velocidad en el eje Y aumenta, si la velocidad en el eje Y aumenta, podríamos ponerle, por ejemplo, a ver si queda bien, velocidad 1, porque tomamos este como punto de análisis 0, punto de análisis 1, 2, 3, 4. Velocidad 1 en el eje Y. Velocidad en el punto 2 en el eje Y, velocidad en el punto 3 en el eje Y, velocidad en el punto 4 en el eje Y. Sucede que en el eje Y nosotros tenemos acá un vector vertical hacia abajo que identifica y corresponde a, a una aceleración que se la representa con la letra G, que es la aceleración gravitatoria, cuyo valor es 9,8 o 9,801 metros por segundo al cuadrado, lo cual implica que su velocidad cambia en 9,8 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. Es una aceleración que es constante porque el campo gravitatorio es uniforme en las proximidades a la superficie de la Tierra. De acá, dicho sea de paso, ya podríamos dejar planteado, o por lo menos empezar a comentar, que
Si existe una aceleración, como está marcado acá en la segunda ley, si existe una aceleración sobre una masa o dicha masa está acelerada es porque experimenta una fuerza neta distinto de cero. Y es más, la fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración, o sea que el doble de aceleración, doble de fuerza neta, triple de aceleración, triple de fuerza neta, y esto podríamos, si queremos, tal vez quede un poquito más entendible así, establecer que es fuerza neta sobre masa. De esta forma, muy fácilmente nos damos cuenta que el vector aceleración es directamente proporcional al vector fuerza neta, o desde un punto de vista más práctico, el módulo de la aceleración es directamente proporcional al módulo de la fuerza neta. ¿A qué quiero llegar? A que si existe una aceleración, en este caso de 9,8 metros por segundo al cuadrado, es porque existe una fuerza neta distinto de cero. Dicha fuerza se le denomina lo que ya comúnmente sabemos, peso, vector peso, que es igual al producto de la masa por la aceleración, por el vector aceleración gravitatoria. Entonces, esta fuerza, que es la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo que esté dentro del campo gravitatorio generado en el entorno de la misma, va a producir en dicha dirección vertical dicha fuerza que va a producir dicha aceleración y como consecuencia un cambio, en este caso, en el módulo de la velocidad. Puede producir un cambio en alguna otra magnitud, en alguna otra característica del vector velocidad, pero en este caso te está produciendo un cambio en el módulo del vector velocidad, lo que comúnmente nosotros decimos, bueno, mm, va cada vez más rápido. A medida que transcurre el tiempo, su rapidez es mayor. Rapidez implica, hace referencia al módulo de la velocidad. Vamos a ir hasta por acá con esta explicación y ahora continúo con el otro video para profundizar el desarrollo conceptual involucrado en dicho análisis.